Y vamos a Éxodo capítulo 4 y vamos a tomar unos puntos, ¿verdad? Unos principios de esta parte y no quiero decir sin querer, ¿verdad? Pero son muy buenos puntos que aún como líderes, ¿verdad? O como cada uno líder, hablábamos que nuestra principal esfera de responsabilidad es nuestra casa, es nuestro hogar. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Verdad? Y sobre quien está dada la responsabilidad, podríamos decirlo de esta manera, es sobre todos y cada uno de nosotros, pero en principal sobre papá o mamá, los que están o que gobiernan sobre toda la casa. Y esto es muy importante que tú y yo lo entendamos, y no simplemente ellos, sino que ahora podríamos decir, ¿verdad?, que son puntos muy buenos y tocó, ¿verdad?, que estos puntos van a tocar ser dados, y quiero agregar un poco a ellos juntamente con el Día de los Padres, ¿verdad? ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Amén? Amén, ¿verdad? ¿Verdad? Gracias, ¿verdad? Gracias al Padre Yahweh que pudieron estar en esta hora y en este día. Y es muy importante que tú y yo lo entendamos, porque son principios que nos ayudan a todos dentro de la casa. Si tú y yo vemos la historia de Moisés, hablábamos en Éxodo capítulo 4 acerca de la vida de Moisés y una circunstancia muy en especial que Moisés andaba descuidando o que andaba desentendiendo dentro de su casa. Todos sabemos que Yahweh habló a Moisés y le entregó un gran llamado y le entregó un mandato, y le había dicho: Moisés, yo te voy a escoger a ti, yo te voy a escoger para que tú liberes a este pueblo. Moisés tuvo que huir de la tierra de Egipto, huyó de la tierra de Egipto hacia donde estaba Jetro. Por un tiempo estuvo en la tierra de Jetro. Antes, en ese mismo lugar, tuvo la gran visión donde vio esa gran zarza ardiendo, donde Yahweh se aparece a Moisés y le dice: Moisés, ¿verdad? Yo te he escogido para que tú seas libertador de este pueblo, para que tú mismo les traigas hasta este lugar. Vemos que Yahweh estaba entregando una gran visión a Moisés. Y como líderes sobre nuestra casa, principalmente tu papá, hablaba muy en especial la vez pasada acerca de las madres, pero como responsables, quien es el sacerdocio y es el líder de la casa y quien el padre ha demandado todo ello, ¿verdad?, es precisamente el sacerdocio. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? Amén. Todo varón sobre su casa. Y como líderes sobre nuestra casa debemos de tener una visión hacia dónde tenemos o hacia dónde queremos llevar nuestra casa y nuestra familia. Como el sacerdocio de la casa, es necesario que cada uno de nosotros como sacerdotes tenga la visión hacia dónde deseamos que nuestra familia, que nuestra casa vaya. Porque eso depende mucho de todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Hablando al sacerdocio sobre la casa. Yahweh entregó una gran visión a Moisés para que Moisés pudiera liberar a este pueblo de Israel. Y vemos que Yahweh entregó esta visión y le dijo: Moisés, yo te voy a escoger. Vemos todos los acontecimientos que sucedieron con Moisés. Moisés empieza a dudar de lo que Yahweh había mandado, de lo que Yahweh le había ordenado, y le dice: ¿cómo me voy a presentar a este pueblo? ¿Qué voy a hacer con este pueblo? No me van a creer. ¿Quién les diré que me envía? Y empieza Yahweh a decirle a Moisés: tú te presentarás a los hijos de Israel y les dirás: yo soy el que soy, yo soy el que seré. Dice: y de esa manera me conocerán y entenderán que yo soy Yahweh. Y luego dice: bueno, yo me voy a presentar delante de Faraón y voy a darles a conocer, y yo me voy a presentar. Y Moisés empieza a tener sus dudas nuevamente y empieza a decirle a Yahweh: yo te voy a usar, Moisés. Y vemos que, para no hacer la historia muy larga, ya lo hemos hablado, pero fueron alrededor de 3 o 4 excusas. Vemos que después Moisés empieza a decir, dice: pero bueno, yo no soy un hombre elocuente para hablar, yo no soy un hombre de buena palabra para poderme relacionar con el pueblo. Dice, y Yahweh le dice a Moisés: no te preocupes, Moisés, yo miro que Aarón tiene mucho respeto por ti, cómo sale a tu encuentro, cómo te ama, podríamos decirlo de esta manera. Dice: y yo pondré tus palabras en la boca de él, y él hablará de todo lo que tú dices, y tú serás para él como Dios, como Elohim, porque yo pondré las palabras en él, cuáles son las que debe de hablar. Y Yahweh se le sigue revelando a Moisés y le dice: Moisés, yo voy a estar contigo. Y luego dice: pero si no sucede así, ¿qué sucederá?
Y vuelve a darle una señal Yahweh anterior de eso y le dice, bueno, tira tu vara que tienes en tu mano. Y Moisés tira la vara y le dice, y esa vara se convertirá en serpiente. Y vemos que la vara se convierte en serpiente y Moisés en cierta manera se espanta y se echa hacia atrás. Y luego dice, no te preocupes, Moisés, vuelve a tomar la vara sobre la cola de la serpiente, dice, para que vuelva a ser una vara en tu mano. Y a pesar de eso, nuevamente Yahweh se le revela a Moisés y Moisés sigue diciendo, pero ¿cómo? Y nuevamente Yahweh dice, mete tu mano en tu seno. Dice que Moisés metió su mano en el seno y dice, su mano era leprosa. Y le dijo, vuélvela a meter. Dice, y al momento que la metió por segunda vez, la sacó y su piel era como la demás, una piel sana. Y vemos que Yahweh se empieza a revelar a Moisés de cierta manera. Y Yahweh empieza a darle todo este gran panorama de todo lo que iba a hacer con su vida. Y le empieza a entregar una visión. Y a pesar de que le da esa gran visión, Yahweh le entrega todo ello, pero hay una cosa muy esencial de lo cual Moisés estaba olvidando. La primer esfera de responsabilidad sobre nuestras vidas es nuestra casa. Moisés, a pesar de que tenía el llamado de Yahweh sobre su vida, y le dio el mandato y le dijo, Moisés, tú vas a hacer todo esto. Y vamos a Éxodo capítulo 4. Éxodo capítulo 4, versículo 18. Y dice, y Yahweh entregó todas estas palabras y dice, tú hablarás con él, hablando de Aarón, dice, y tu mensaje y yo estaré en tu boca. Versículo 15 dice, y en su boca para enseñarles lo que harán. Él habrá en lugar tuyo al pueblo y te servirá de intérprete, pero tú estarás por Elohim por él. Toma esta vara en tus manos para que con ellas hagas estas señales. Moisés se volvió y se fue a donde su suegro Jetro y le dijo, permíteme regresar para ir a mis hermanos en Egipto a fin de que yo vea. Dice, si aún viven. Entonces dijo Jetro a Moisés, ve en paz. Luego Yahweh dijo a Moisés, el Medián, ve, regresa a Egipto. Dice, ya que al muerto, dice, los que procuraban darte muerte. Tomó entonces Moisés a su esposa, a sus hijos, los montó en un asno y de regreso a rumbo a Egipto, también tomó a Moisés la vara en su mano. Luego dijo Yahweh a Moisés, cuando estés de regreso en Egipto, considera todos los portentosos que yo he hecho por ti. Dice, y que en la presencia de Faraón dice, pero yo endureceré el corazón para que no deje ir al pueblo. Versículo 22. Entonces di al Faraón, así dice Yahweh, Israel, hijo mío primogénito, yo te he hablado para que dejes ir a mi hijo a fin de que me rindan culto. Pero si rehusas dejar a mi hijo, en quien yo daré muerte a tu hijo, al primogénito. Mientras Moisés iba en camino, dice, a una posada, Yahweh salió a su encuentro, dice, queriéndole dar muerte a Moisés. Hay dos cosas, y vamos a ver 5 puntos de los cuales tú y yo podemos rescatar de todo el relato del libro del Éxodo, hasta este punto, hasta el capítulo 4. Vemos que Yahweh le entrega todo el panorama a Moisés, y le dice a Moisés, yo te voy a escoger, yo voy a hacer esto contigo, yo te voy a estar contigo, tú liberarás a este gran pueblo, traerás a este pueblo hasta el monte Sinaí. Recordemos que donde tuvo la gran visión Moisés fue en el monte Sinaí, precisamente podríamos decir, y Yahweh le dice, y tú serás para señal para mi pueblo, para guiarlo y para traerlos hasta este lugar. Fíjate, Yahweh le estaba entregando una visión en la cual Yahweh le estaba diciendo a Moisés, en este mismo lugar en el que yo me revelé a ti, tú traerás a mi pueblo. Y vemos que después de que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, después de ciertos 3 meses, podríamos decir, llegaron hasta el monte Sinaí, donde Yahweh se le revela a Moisés y le dice, Moisés, esto es lo que tú harás con mi pueblo. 3 días se prepararán, dice, no tendrán contacto alguno, sino que por 3 días se santificarán delante de Yahweh, porque al tercer día yo descenderé para estar en medio de su pueblo. Y vemos todo lo que conocemos desde el libro del Éxodo, el capítulo 19, el capítulo 20, donde Yahweh entregó los 10 mandamientos. Hacia ese lugar Moisés iba a llevar al pueblo. Y vemos que Yahweh le entregó una gran visión, le entregó todo. Y podríamos decir que Yahweh lo levanta hasta aquí,
Pero después de la noche a la mañana lo deja caer hasta el suelo, porque dice que le salió en medio de una posada, en camino, dice queriéndole dar muerte. ¿Cómo es que de un momento que Yahweh le da todo un panorama y le dice a Moisés, yo voy a hacer todo esto contigo y va a ser así y así, pero resulta que cuando Moisés va a cumplir el mandato y el llamado que Yahweh le había dado sobre su vida, quiso darle muerte? Porque hubo una cosa muy importante de la cual Moisés estaba olvidando, que la principal esfera de responsabilidad es su casa. Como sacerdotes, es bueno tener el ministerio dentro de la iglesia. Y no podemos decir, me voy a dedicar simplemente a mi casa y voy a abandonar el ministerio. Y te estoy diciendo porque cada uno tiene un ministerio delante de Yahweh, que es estar delante de su presencia. No podemos simplemente enfocarnos en nuestra casa y olvidar los planes que Yahweh tiene para nuestras vidas. Pero tampoco podemos hacer los planes y los propósitos que Yahweh tiene para nuestras vidas y a la misma vez desenfocarnos y hacer nuestra familia o nuestra casa a un lado. Porque la principal esfera de responsabilidad es la casa, es el hogar. ¿Cuántos entendemos eso? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay tiempo para todo. Amén. Y dice Eclesiastés que hay tiempo para todo. Moisés se enfocó tanto en el mandato y en el llamado que Yahweh le había entregado sobre su vida, que se estaba olvidando de algo muy principal, su casa. Y mira lo que dice, vamos a continuar. Dice entonces, versículo 24, mientras Moisés iba camino a una posada, Yahweh salió a su encuentro queriéndole dar muerte a Moisés. Pero Séfora, fíjate lo importante de esto, pero Séfora tomando un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo tocó, dice, y lo puso a los pies de Moisés diciendo, tú eres esposo de sangre. Entonces él, hablando de Yahweh, lo dejó. En ese entonces ella había dicho, esposo de sangre por causa de la circuncisión. ¿Qué es una de las cosas que Moisés estaba olvidando? Su casa. Lo que Séfora estaba diciéndole a Moisés, Moisés, qué bueno que vas a cumplir el mandato, aquello que Yahweh te ha mandado a que tú hagas, a que seas el libertador de este pueblo de Egipto, para que te presentes delante de Faraón. Pero Moisés, te estás olvidando de una cosa muy importante, que tienes un hijo. ¿Cuántos entendemos? Como padres, no podemos desenfocarnos de la obligación que tenemos sobre la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y eso es lo que Moisés estaba olvidando principalmente. Y lo que Séfora le estaba diciendo, no te olvides, Moisés, que antes que el gran llamado que tú tienes por Yahweh, y que todo aquello que tú vas a hacer, tienes una esfera de responsabilidad, que es tu hijo. No te olvides que tienes una descendencia. Y cómo Yahweh iba a poder guiar y libertar a este pueblo de Israel y darles enseñanza, darles instrucción, si Moisés estaba olvidando de un mandato muy principal, en el cual había sido establecido en Génesis capítulo 17, que todo varón tenía que ser ¿qué? Circuncidado. Y Moisés, entendiendo todo esto, Moisés no había circuncidado ¿a quién? A su propio hijo. No podemos ser guía de tratar de guiar a otros sin primeramente no podemos arreglar nuestra casa primero. Es necesario primero arreglar nuestra casa para que después podamos cumplir aquello que Yahweh nos ha mandado. Porque lo que tú y yo hacemos es el grado de responsabilidad y es el grado de autoridad que el Padre nos da para poder hacer y para poder guiar las cosas. Imagínate Moisés entregando todas estas enseñanzas y que el pueblo le dijera a Moisés, Moisés, ¿y tu hijo ya se circuncidó? Porque se cree y se piensa que una de las costumbres que de la descendencia, que precisamente de donde era Jetro, sí eran circuncidados, pero no eran circuncidados al 8º día. Eran circuncidados más adelante, a una edad más avanzada. Y tal vez Moisés estaba esperando hasta el tiempo para cumplir con la tradición que su esposa tenía de circuncidar a sus hijos a una edad más avanzada. No a los 8 años.
Y Moisés estaba olvidando de algo muy importante. Precisamente que esa esfera de responsabilidad y lo más grande primeramente es la casa. Le estaba diciendo a Moisés, no te olvides que la circuncisión se requiere para ser parte del pueblo de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Entendemos que ahora esa circuncisión es ahora ¿dónde? En nuestros corazones. Es importante cumplir los principios y los mandamientos de Yahweh. Sí son importantes. ¿Es importante el no robar? Sí lo es. Es importante no tomar y llevarnos a nuestra casa, si tú quieres decir, las plumas a veces del trabajo que a veces se van en el bolsillo. ¿Es importante? Sí es importante. Porque estamos tomando algo que tal vez no nos pertenece, o mejor dicho, que no nos pertenece. Porque se compró precisamente con el dinero de la empresa, de la compañía, dinero que yo no es mío. Y que muchas veces son cosas tan comunes, pero que sin embargo muchas veces pasan. ¿Cuántos lo entendemos? Es importante, sí, porque es nuestra responsabilidad delante de cumplir los principios y los mandamientos que Yahweh tiene en su palabra. Y por más llamado que Moisés podía haber tenido sobre su vida, no podía haber pensado, o no podemos pensar que por más grande que sea nuestro llamado delante de Yahweh, podemos olvidarnos y poder brincar algunos de sus principios establecidos en su palabra y pensar que le estamos haciendo en cierta manera un favor a Yahweh. Yo no sé qué es lo que Moisés pensaría, pero tal vez Moisés pensaba, o tal vez ni lo pensó, pero muchas veces la gente piensa que él le hace un favor al Padre. Porque sirvo, porque Yahweh me va a utilizar, o porque me va a utilizar de diferente manera. Podemos pensar que podemos brincarnos los principios que Yahweh tiene establecidos en su palabra. Por más llamado que tengamos delante del Padre, voltea con la persona que está a tu lado y dile, no podemos brincar los principios que Él tiene. Amén. Eso es muy importante. Es importante cumplir con los principios que el Padre tiene. Vamos a Romanos capítulo 14. Cualquier esfera que sea nuestra responsabilidad, hay que hacer luz, o tenemos que hacer luz en medio de un mundo de tinieblas. Y somos llamados a tener que influenciar en medio de nuestro entorno. ¿Cuántos entendemos eso? Cualquier esfera que sea nuestra responsabilidad, no importa en qué lugar sea, somos llamados a influenciar primeramente en medio de nuestro entorno. Amén. ¿Qué dice Romanos capítulo 14 y versículo 12? 5 puntos, y te voy a dar 5 puntos. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Elohim de sí mismo. Amén. Punto número 1. Tomar responsabilidad. Es necesario que cada uno de nosotros, como líderes, tome la responsabilidad, cada uno. Amén. Y no importa, papá o mamá, no importa. Hijo, es necesario que cada uno de nosotros aprenda a tomar responsabilidad. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que tomar responsabilidad. Amén. Dice, de modo, dice Romanos capítulo 14, versículo 12, dice, de modo, dice que cada uno de nosotros rendirá cuentas a Elohim de sí mismo. Papá o mamá no tiene la culpa por nuestras acciones. Cada uno de nosotros es responsable por las acciones que cada uno de nosotros toma o que cada uno hace. Y de esas acciones que tú y yo tomamos y hacemos, daremos cuenta el día del juicio. ¿Cuántos entendemos eso? Delante de Yahweh. Por eso dice Ezequiel, dice, vivo yo, declara Yahweh, que el alma que peca, esa morirá. El alma que comete pecado es responsable de sus propios hechos y de sus propias acciones. ¿Cuántos entendemos eso? Cada acción tiene una ¿qué? Reacción. Y esa reacción puede ser buena o puede ser mala. Mucho de lo que tú y yo estamos cosechando el día de hoy ha sido el producto de lo que hemos cosechado el día de ayer.
¿Cuántos entendemos eso? Número 1, tomar responsabilidad. Es importante tomar responsabilidad. Desde el libro podemos ver, desde el principio, desde la creación, podemos ver que la inclinación muchas veces del hombre es evadir sus propias acciones o sus propias responsabilidades. Cuando el hijo crece y es de cierta manera, a veces es tan común que el hijo diga, es que es consecuencia o es producto de lo que papá o mamá me enseñaron. Pero cada uno es responsable por sus propios hechos y por sus propias acciones. Y como padres tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Lo dije, no me acuerdo cuándo lo dije, pero no podemos tratar de encubrir siempre lo que nuestros hijos hacen. Tenemos que dejar que nuestros hijos sean responsables por sus propias acciones, por sus propios hechos. Y yo te tocaba, creo que fue la semana pasada, un punto muy principal. Yahweh, como nuestro Padre, cuando entregó los 10 mandamientos y se los entregó a Moisés, y Moisés, en medio de la ira, del enojo, rompió los 10 mandamientos, me llama mucho la atención que Yahweh no los volvió a escribir. Me llama la atención que Yahweh mandó a Moisés nuevamente hasta el monte y le dijo, Moisés, escribe estos mandamientos en 2 tablas. Es un principio muy bueno que tú y yo podemos tomar en medio de todo ello. ¿Cuál es? Por más que Yahweh amaba a Moisés, si tú quieres, el Padre enseñó a que Moisés tenía que ser responsable de su propia acción. ¿Cuál había sido la acción? El quebrar la tabla de los 10 mandamientos. ¿Qué le dijo a Moisés? Moisés, ahora tú tienes que hacerlo. Como padres muchas veces tenemos que enseñar a nuestros hijos a que tomen sus propias responsabilidades. ¿Cuántos entendemos eso? Sean responsables de sus hechos, de sus acciones. Y mira lo que pasa, fíjate lo que sucede. Gálatas 6, yo creo que es Gálatas 6. Vamos un poquito adelante. Desde el principio, desde la creación, podemos mirar todas estas cosas. Fíjate, ¿qué dice la palabra? Porque cada uno ha de llevar su propia carga. Papá, mamá, no puedes llevar la carga de la vida de tus hijos. Amén. Podemos orar. Cuando digo llevar las cargas, no estoy diciendo que no hagamos nada. Me estoy refiriendo a todo lo que tú y yo podemos hacer. Es orar, interceder delante de la presencia de Yahweh, dar consejo, dar apoyo, todo lo que tú quieras. Pero no podemos cargar con la responsabilidad y con la carga de nuestros hijos, porque es necesario que nuestros hijos aprendan a conocer a Yahweh tal y como tú y yo le conocemos. Que el mismo Elohim que es una realidad sobre nuestras vidas puede ser el mismo Elohim que ellos conocen. ¿Cuántos entendemos eso? Porque tarde o temprano, papá o mamá, el Elohim que tú y yo conocemos, tú y yo no somos eternos. Uno nunca es eterno, nadie conoce los días y el tiempo ni la hora de cada uno de nosotros. Y se llegará tarde o temprano que las faldas de mamá serán quitadas, que la protección de papá será quitado. ¿Y qué es lo que sucede con la vida del hijo enfrente de un mundo que está por delante? Tenemos que enseñarles a que el mismo Elohim que es una realidad sobre nuestras vidas sea una realidad para ellos. Que para el día en el que tú faltes, ellos puedan tener la confianza y la seguridad de que pueden depositar su confianza en aquel que todo lo puede. Y que el mismo Elohim que mi papá y mamá buscaba es el mismo Elohim que yo tengo, porque es lo que me transmitieron. Eso es lo que debemos de dar. Somos llamados a influenciar. ¿Cuántos lo entendemos? Porque muchas veces queremos evadir las responsabilidades que se nos es dada a cada uno, pero no podemos evadirlas. Dice, vamos a Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio 24, versículo 16. Dice, los padres no morirán por culpa de sus hijos, ni los hijos morirán por culpa de sus padres, sino que cada uno morirá
por su propio pecado. ¿Cuántos entendemos que no podemos sobrellevar la carga de nuestros hijos en todo momento? Cada uno es responsable, o viceversa. Hijo, no puedes llevarles por la responsabilidad de tu padre. Cada uno es responsable de sus propios hechos y de sus propias acciones. Desde los principios, desde la creación, y podemos mirar en el libro de Génesis, ¿qué es lo que sucedió con Adán? Cuando vino Yahweh y le entregó y le dijo a Adán: de todo lo que está en este huerto podrán comer, menos excepto del árbol del vida y de lo bueno y de lo malo. De ese fruto no podrán comer. Y vemos que Yahweh formó a Eva, o sacó a Eva del costado de Adán. Y vemos que Eva escuchó la voz de la serpiente y tomó del fruto que no debería y se lo llevó a Adán, y Adán comió juntamente con Eva de ese fruto. Y vemos que Yahweh, que cuando salió Yahweh al encuentro delante de Adán, como lo hacía cada mañana, a lo temprano de cada mañana, como era acostumbrado, Yahweh se hiló al encuentro delante de Adán, y dice que Adán no contestó, sino que Adán estaba escondido. Y dice: escuché tu voz y tuve miedo porque me encontraba desnudo. Y Yahweh le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo primeramente, Adán? Si por mucho tiempo salió a tu encuentro y así estaba siempre delante de mi presencia. ¿Y qué fue lo que sucedió con la vida de Adán? Fueron sacados, pero número uno, ¿qué fue lo que hizo Adán? Adán no tomó su propia responsabilidad. Adán, en lugar de tomar su responsabilidad, ¿a quién culpó? A Eva. Y en el mundo y en la cultura en la que tú y yo vivimos, es muy importante que cada uno tome responsabilidad de sus propias acciones. Vivimos en un mundo muy generalmente donde se está acostumbrado, y con esto no quiero menospreciar tu autoridad, mamá o mujer, en la que queremos que la mujer sea la que dirija y la que guíe. ¿Qué vamos a hacer cuando el que debe de tener la solución de cómo hacer las cosas es el sacerdote? ¿Y por qué lo digo? Porque las cosas suceden y pasan mal. Ay, mi mujer que tuvo la culpa. ¿Sí o no? ¿Nunca te has tocado con eso? Ay, es que ella. ¿A causa de qué? De que el sacerdote no tomó la responsabilidad. ¿Y a quién culpó? ¿De quién es culpa? De mi mujer. Ella dijo y así hicimos y salió mal. Adán fue lo mismo con la vida de Adán. Adán no tomó la responsabilidad que estaba sobre su vida. La responsabilidad de Adán era de haber estado cuidando ¿de quién? De la vida de Eva. ¿Cuántos entendemos eso? Era de estar cuidando su casa. Su principal responsabilidad era su casa con Eva. Número uno. ¿Qué sucedió con la vida de Moisés? Moisés estaba descuidando su casa, tomó a todos y se los llevó. Pero lo principal que debería de haber hecho, no lo había hecho. ¿Cuánto estamos entendiendo un poco? Es necesario tomar nuestras responsabilidades cada uno. Y viceversa, después vino con Eva y le dijo a Eva: yo no fui. En lugar Eva de haber tomado su propia responsabilidad, dijo: yo no tuve la culpa, la tuvo la serpiente. Y total, muchas veces de que nadie es culpable de nada. Nadie es responsable de los hechos, de las acciones, sino que siempre la culpa la tendrán terceras personas. Y no es así. Y me llama mucho la atención algo que el salmista David dijo. Dijo: aún en mi propio daño juro. ¿Sabes qué es lo que David estaba diciendo con esa declaración? No importa cuáles sean las consecuencias del agravio que se ha cometido, yo soy el responsable de ello y la consecuencia de ello vendrá sobre mi vida. ¿Cuántos entendemos que es importante tomar responsabilidad? Es muy importante. Génesis capítulo 16. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis 16, versículo 5. Dice: por lo cual dijo Sarai a Abraham, mi agravio sea sobre ti. Dice,
habiendo entregado yo a mi sierva en tu seno, cuando ella se enteró de que había concebido, dice, me miró con menosprecio, dice, juzgue Yahweh entre tú y yo. ¿De quién había sido la idea? Sarai dijo, mi agravio sea sobre ti. En otras palabras, lo que Sarai le está diciendo, el responsable de todo, Abraham, eres tú. Pero ¿de quién fue la idea de que Abraham se allegara a su sierva? De Sarai. Porque Sarai no podía darle hijos, y Sarai le dijo, ¿sabes una cosa? Allégate a mi sierva Agar, dice, para que tengas un hijo y para que por medio de ello venga la descendencia. Y al mirar que las cosas no resultaron, ¿qué fue lo que dijo Sarai? Mi agravio o mi culpa sea sobre ti, Adán. Vemos que no tomó responsabilidad de ello. Cuando Yahweh había ordenado a Saúl, y le había dicho a Saúl, irás a la batalla, irás a pelea, dice, y esto es lo que harás, no perdonarás a nada de todo del botín del pueblo enemigo, ni mujeres, niños, nada, ni reyes, nada perdonarás, ni el ganado, nada perdonarás de ello. Dice, sino que todo lo destruirás, Saúl. Y vemos que Saúl fue y tuvo la gran victoria. Y después vino delante del profeta y le dijo, hicimos todo, acabamos con todo. Y vemos que cuando ya se venía acercando todo el pueblo, le dijo a Saúl, Saúl, ¿qué es aquello que yo escucho? ¿Cuál? Era el sonido de los animales o el cencerro de los animales donde venía caminando. Dice, yo no hice. Yo di la orden y el pueblo perdonó todo. ¿Sobre quién estaba la responsabilidad? Sobre Saúl. Pero Saúl dijo, no importa, vamos a tomar el ganado, lo que es bueno, y nos lo llevamos. ¿Cuánto estamos entendiendo que cada uno debe de tomar su propia responsabilidad? Es importante que tú y yo lo entendamos, porque esa responsabilidad que tú y yo tenemos, tenemos que influenciar. Los contemporáneos o las personas de antes fueron personas que fueron influenciadas. Si sabes qué malo es a veces perder la influencia entre los propios hijos o aún en la misma casa. En contraste, Moisés tomó la responsabilidad desde el comienzo, desde un punto, cuando vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos, a uno de los israelitas, y peleando intervino en medio de ese pleito. Que es importante tener la responsabilidad que tú y yo tenemos de poderla cargar, de ser responsable de nuestros hechos, de nuestras acciones, porque es necesario que tú y yo influenciemos a otros que vienen detrás de nosotros. Somos llamados a influenciar a nuestra casa, pero también a aquellos que vienen detrás de nosotros. Y qué malo es llegar a un punto muchas veces en nuestras vidas, donde nuestra credibilidad a veces puede estar por los suelos, o simplemente que la influencia se ha perdido, en medio de los hijos. Qué malo es a veces que papá o mamá puedan perder la influencia sobre la vida de sus hijos, donde por más que papá o mamá quieran hacer, ya no influencian sobre ellos. Tenemos que ganar no quiero decir respeto, porque eso se gana. Y somos llamados a ser esa guía que nuestros hijos necesitan de poder influenciar primeramente sobre su vida. O qué difícil o qué malo es a veces que la credibilidad en medio del matrimonio se pierde en medio de todo ello, donde ya no hay influencia dentro del matrimonio, donde la esposa ya no puede influenciar sobre el marido, ni el hombre puede influenciar sobre su propia esposa. Qué triste es cuando todo eso se pierde. ¿Por qué? Porque se ha perdido, porque se ha fallado muchas veces el uno al otro, porque no se ha tomado la responsabilidad que necesitaba dentro de ese núcleo familiar, dentro de la familia. Y sabes que principalmente cuando esa responsabilidad se pierde la confianza. ¿Cuántos entendemos eso? Los conflictos que a veces suceden entre un país, y porque hay guerra, o porque tú quieras llamarlo de esta manera, es porque se ha perdido la confianza.
Y se perdió la confianza primeramente porque no se cumplió o no se fue responsable con aquello que tenía. Y una vez hay desconfianza, hay pleitos, hay divisiones. Y empieza todo muy sutilmente. Se pierde la responsabilidad, se pierde la confianza el uno al otro. Al no haber confianza uno al otro, existe esa desconfianza. Y al estar esa desconfianza lleva a pleitos y a divisiones. Porque no puedo confiar en lo que mi esposa me dice, o lo que el esposo me dice, o en lo que mis hijos me dicen, porque se perdió todo. Y comenzó precisamente por no ser responsables con nuestra propia esfera de responsabilidad, que es nuestra casa, que es nuestro hogar. Y eso somos llamados a cultivar. Somos llamados a cuidar del ministerio, sí, pero principalmente de nuestra casa. ¿Cuántos entendemos eso? Son puntos que tú y yo podemos tomar a través de la palabra, que pueden ser mucho para nuestra ayuda. Punto número A, dentro de ese mismo punto: somos un pueblo libre y no somos esclavos de nada. Amén. Vuelvo a repetir, inciso A o punto número A: somos un pueblo libre, no somos esclavos de nada. Amén. Y es por eso que tenemos que tomar responsabilidad delante de Yahweh. Somos responsables, somos libres. Nadie puede decirme o decirme atrás o una u otra cosa, o cualquier cosa en lo cual me pueda guiar a alguien, me puede influenciar a alguien a guiar o a hacer lo malo, porque contamos con una libertad que el Padre Yahweh nos ha dado. Cada quien es libre para tomar sus propias decisiones y sus propias acciones. Amén. Punto número siguiente, porque el tiempo avanza un poquito rápido. Punto número C, se me brincaba uno. Juntos podemos cambiar al mundo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: juntos podemos cambiar al mundo, pero principalmente nuestra casa. Amén. Juntos. La misma palabra dice: ¿podrán acaso andar dos juntos sin estar de acuerdo? Dentro del núcleo de la casa y del hogar es necesario, di conmigo, la comunicación, la comunión los unos con los otros. No se pueden hacer las cosas si no hay comunicación dentro de la casa. ¿Cuánto estamos entendiendo? Es necesario que exista la comunicación, porque juntos podemos cambiar el mundo. No podemos andar como un llanero solitario haciendo las cosas solos, sino que juntos podemos hacer algo. Amén. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 12? 1 Corintios 12, versículo 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo siendo muchos, así también es el cuerpo del Mesías. Dentro de lo que Yahweh ha formado, es importante la unidad. No podemos avanzar sin estar juntos todos de acuerdo. ¿Cuántos entendemos? Porque todos, voltea con la persona que está a tu lado, y principalmente si es tu pareja, si es tu cónyuge, dile: yo te necesito. Amén. Y no importa si está a 2, 3 sillas, ¿verdad? Y si no está, no importa, llegando a tu casa le dices. Se necesitan los unos a los otros para poder guiar a los hijos y sacarlos adelante. Es necesario que haya la comunicación y la unión los unos con los otros. No puedo estar peleado con mi esposa o peleado con mi esposo y decir a la misma vez: mis hijos van a ser los mejores. No lo van a hacer, porque es el ejemplo que tus hijos están viendo dentro de la casa, de lo que ven, de lo que son producto de ello. Es irónico pensar de que no hay comunión los unos con los otros y poder decir: no importa, yo puedo solo, o yo puedo sola. No te necesito a ti. Se necesitan
los unos a los otros. Porque ese es el núcleo y ese es el vínculo que Yahweh ha unido dentro del matrimonio. ¿Cuántos entendemos eso? El varón no puede tener hijos solos, ni la mujer puede tener hijos solos. Se necesitan. Para que haya un hijo, se necesitan dos. Y se necesitan dos para poder sacar la vida de ese hijo adelante. ¿Cuántos entendemos? Es necesario. No se puede pensar que es tan exclusivo fuera de una identidad o que se pertenece a algo y poder decir, yo solo puedo conquistarlo, solo puedo arreglar las circunstancias, o yo puedo arreglar esto, yo puedo arreglar lo otro. Se necesitan los unos a los otros. ¿Qué dice Proverbios? Vamos a Proverbios capítulo 30. Estoy tratando de poner versículos, ¿verdad? Que se me vienen un poco ahí a mente. Proverbios capítulo 30, versículo 24. Dice, hay 4 cosas pequeñas en la tierra y que tienen más sabiduría que los sabios. Las hormigas que carecen de fuerza, pero desde el verano preparan su pan. Los conejos que carecen de fuerza, pero construyen sus madrigueras en las rocas. Las langostas que carecen de rey, pero se reúnen todas a una. Dice, la lagartija que se adhiere con sus manos y mora en los palacios de los reyes. ¿Qué podemos sacar de aquí? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, tenemos que aprender a ser sabios. No todo lo podemos hacer solos. Necesitamos de ayuda del uno del otro. Y vuelvo a repetir, para poder sacar la casa adelante, se necesitan los unos a los otros. Y tal vez tú dirás, pastor, yo ni marido ni esposa tengo, lo que tú quieras. Pero te digo una cosa, necesitas de estar en unión y en comunión con Yahweh, porque por tus propias fuerzas no podrás salir adelante. Es necesario que estemos acoyuntados a Él, de la manera en que sea, pero es necesario que estemos adheridos a Él. ¿Cuántos entendemos eso? No se puede caminar juntos sin estar de acuerdo. Y es necesario estar de acuerdo para que se puedan salir las cosas adelante. Principio número 2. Nadie puede liderar solo. Vuelvo a repetir. Nadie puede liderar solo. Cuando Yahweh creó todo, Él dijo que todas las cosas eran ¿qué? Eran buenas. ¿Sabes que eso es un punto muy importante que tú y yo tenemos que entender? Nadie puede liderar solo. Es necesario la ayuda de otro. No lo podemos hacer solo. Dentro del trabajo, el trabajo no lo puedes hacer solo. Necesitas gente de confianza que te pueda ayudar a sacar el trabajo adelante. ¿Cuántos entendemos eso? Cuando Moisés estaba a cargo de todo y la labor empezó a crecer y Moisés tenía que andar juzgando de todo y sobre todo, ¿sabes qué fue lo que le dijo Jetro? A Moisés le dijo, Moisés, escoge 10 hombres que sean de tu confianza, que sean hombres sabios, que sean temerosos de Yahweh, que tengan el temor de Yahweh sobre sus vidas, para que ellos te ayuden a juzgar sobre todo el pueblo. Y solamente los asuntos muy graves que vengan delante de ti. Porque ¿qué iba a pasar con Moisés? Imagínate Moisés andar juez sobre todo. La vida de Moisés iba a acabar. Pero Moisés necesitaba ¿de qué? Di conmigo, de ayuda para poder hacer la obra. Es necesario tener la ayuda de alguien más para poder liderar juntos, todos juntos. Nadie lo puede hacer solo. Es imposible. Y yo te digo, y si lo haces, prepárate porque te vas a acabar. ¿Cuántos entendemos? ¿Por qué crees que es necesario delegar responsabilidades a veces dentro de la casa?
Imagínate que mamá ande haciendo todo y todo. Y los hijos nada. ¿Qué es lo que sucede? ¿La vida de la madre o del padre se va a acabar? ¿Se va a agotar? Pero cuando tú y yo como padres empezamos a ser responsables a nuestros hijos, los hijos empiezan a ser una ayuda dentro de la casa. Las labores dentro de la casa son repartidas y cada uno tiene su propia labor. La niña que va creciendo ayuda con esto, el hijo que va creciendo y va siendo un poco más maduro va ayudando con estas otras tareas, y la carga empieza a ser menos. Pero todos juntos saliendo adelante dentro de la casa. ¿Cuántos entendemos eso? Es importante. Son puntos que tú y yo tenemos que tener sobre nuestras vidas. A Moisés se le dijo, vamos a brincar a otro punto. ¿Por qué es importante la unidad? Todos necesitamos. Padre, madre se necesitan los unos a los otros, o los cónyuges se necesitan los unos a los otros para poder llevar la guianza y la corrección de los hijos. ¿Para qué es necesario estar juntos? Número uno. Veíamos el ejemplo. Dice la palabra en Jueces capítulo 20. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, hay que ser sabios. La cooperación y la unidad es importante para el éxito. Vuelvo a repetir. La cooperación y la unidad es importante para el éxito. Para que las cosas puedan salir exitosamente, se necesita de cooperación y de la unidad. Para que un matrimonio pueda ser exitoso y pueda salir adelante, se necesita la cooperación de ambos, de los cónyuges. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Por qué es importante estar juntos? ¿Por qué es importante la unión? Jueces capítulo 2, versículo 11, 20. ¿Cuántos tenemos batallas? ¿Amén? ¿Quién aquí ha tenido batallas dentro del matrimonio? No, pastor, en el mío no hay nada de eso, ¿verdad? Todos hemos tenido luchas. ¿Y qué dice Jueces 20? ¿Sabes que la unidad es importante para que pueda haber éxito dentro de la casa y dentro del matrimonio? Jueces capítulo 20. Fíjate, es un principio que tú y yo podemos rescatar aquí. Dice, y se juntaron todos los hombres de Israel contra esa ciudad, como un solo hombre estaban unidos. Cuando vienen las luchas y las dificultades dentro de la casa y dentro del matrimonio, es necesario estar todos juntos como uno solo. Cuando vienen los problemas y las aflicciones dentro de la casa, es importante que podamos tener la unidad los unos con los otros, porque orando podemos tener más fuerza. ¿Cuántos entendemos eso? Dice la palabra, porque uno solo echará a correr, ¿a cuántos? A 1000. Pero 2, exactamente. Cuando papá o mamá se unen dentro del matrimonio, dentro del núcleo familiar, y está esa unidad fuerte, hay más fuerza para las cosas que se quieren hacer. Ahí está la fuerza para poder sacar adelante a los hijos. Y más cuando papá y mamá se unen en oración por una petición delante de los hijos. ¿Cuántos oramos por nuestros hijos cuando van a sus labores, cuando van a sus escuelas? ¿Cuántos nos tomamos el tiempo por poner la mano sobre nuestros hijos? O papá o mamá, de poner las manos sobre nuestros hijos y bendecir la vida de nuestros hijos. De que se pueda ver una unidad sobre nosotros. ¿Sabes que cuando eso se ve dentro de la casa, eso trae confianza a los hijos? Cuando los hijos empiezan a ver que papá o mamá están unidos, trae confianza a sus vidas. Porque no importa, pase lo que pase, suceda lo que suceda, papá y mamá están bien confiando en Yahweh. Y ellos lo ven, amados. ¿Cuántos queremos que nuestros hijos puedan tener un matrimonio exitoso?
Y mucho depende de nosotros, lo que tú y yo damos. Los hijos son para dar honra a veces a los padres, para guiarlos, para instruirlos. Papá, nuestro llamado es de guiar, de enseñar a nuestros hijos. El hijo se debe en respetar a su padre, en honrar a su padre, y papá se debe en instruir y en enseñar a su hijo. Es algo que se da, que se enseña. Porque cuando tú y yo lo empezamos a hacer, es algo que los hijos empezarán a hacer. Es algo que pasa de una generación a otra. Vamos más adelante, vamos a otro punto. Mateo capítulo 18, versículo 19. Dice, les digo otra vez, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier cosa que quieran pedir, lo tendrán de parte del Padre que está en los cielos. ¿Cuántas aflicciones a veces vienen sobre la casa? ¿Y qué dice la palabra? Si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, Él lo hará. Cuando las cosas con los hijos a veces no van muy bien, ¿qué es lo que debemos de hacer? Orar los dos juntos. Por cualquier cosa, no dice específicamente por algo, dice por cualquier cosa. Padre, yo te pido por mi hijo. Yo te pido que tú cambies su corazón, que tú hagas esto, que tú hagas lo otro. Pero es cuando los dos se unen y se ponen a orar juntos. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. Es importante que tú y yo lo entendamos, porque las cosas no podrán avanzar, no podrán salir tan adelante. Déjame brincar, punto número 3 por el tiempo. El liderazgo es sobre el futuro. Antes que Moisés tuviera que liderar, tuvo que tener una visión en una zarza. Y de ahí se le dio la tarea de conducir al pueblo a la libertad. Yahweh le había dicho a Moisés, yo tengo esto, yo tengo lo otro para ti. ¿Quién sabe que tiene un destino en Yahweh? ¿Quién aquí sabe que tiene un destino en el Padre Yahweh? Amén. Todos, ¿verdad? Pero Moisés tuvo que recibir ese destino en la tierra prometida. Mantuvo, o su destino simplemente tenía que ver el destino que Moisés tenía, o la visión que Moisés tenía, es aquello que le ayudó a poderse mantener en las cosas que Yahweh le había preparado. Si tú y yo es necesario tener una visión en nuestras casas, en nuestros hogares, en donde quiera que estamos, porque esa visión nos ayudará a poder seguir adelante sin las cosas que están por delante. Yeshua tenía un destino, un propósito sobre su vida. Y ese destino y esa meta que Yeshua tenía, sabía que tenía que levantar hombres y discípulos que pudieran cumplir el mandato y el llamado que él había venido a hacer sobre esta tierra. Tuvo que tener una visión hacia dónde Yeshua quería llevar los planes y los propósitos. Sabía que tenía que levantar hombres y mujeres para poder continuar con aquello que él había empezado. ¿Cuántos entendemos? Unidad. Sabía que tenía que trabajar con hombres y mujeres que estaban dispuestos a poder cumplir el mismo destino que él tenía, el llamado de Yeshua. En nosotros y en nuestras vidas es lo mismo. Tenemos que aprender a poder trabajar juntos. Número siguiente, los líderes estudian, se documentan más que los otros. Sabes que primeramente, déjame tocar unos puntos. Vamos a Deuteronomio capítulo 17. Estamos ahí, Deuteronomio 17, versículo 18. Fíjate. Número 1, yo te decía, los líderes estudian, o un líder se documenta, estudia. Estudiamos
¿Para qué estudiamos? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, para ser de influencia. ¿Sabes que en los tiempos antiguos un líder tenía que fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Dice, y acontecerá que cuando se siente sobre el trono, hablando del rey de su reino, redactará para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes y de los levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, a fin de que aprenda a reverenciar a Yahweh su Elohim, a guardar todas las palabras de esta ley, de estas ordenanzas, poniéndolas por obra, para que no se exalte su corazón contra sus hermanos, y para que no se aparte de las ordenanzas ni a derecha ni a izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de los hijos de Israel. Un rey era uno que estaba sobrecargo de toda la casa. ¿Quién es el líder y el sacerdote sobre la casa? ¿Cuántos varones hay aquí? Amén. Ya están cambiando un poco las cosas. ¿Qué es lo que debe de hacer el sacerdote? Estudiar para poder ser influencia sobre los hijos. Papá que no estudia, o líder, mejor dicho, líder que no estudia, no puede ser no puede ser de influencia sobre otros. ¿Cuántos entendemos? Amén. Un poco directo, pero eso es lo que Yahweh había dicho. A Josué se le dijo, esta ley la meditarás de día y de noche, para que todo lo que hagas te salga bien. Sabes que tú y yo venimos de una cultura donde no somos muy dados a la lectura. Y no porque no seamos muy dados a la cultura, significa que ya la hicimos. Es necesario que esta palabra la conozcamos. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces queremos que otros lo hagan, pero si nosotros no lo hacemos. El sacerdote que es de influencia, cuando estudia, se documenta, puede ser de influencia sobre los que están en su casa. Pero si no, ¿dónde queda la influencia? Aún dentro del mundo secular y de lo secular, una persona que está preparada y que está estudiada puede ser o es delante de los ojos de las personas de influencia para otros, precisamente porque está preparada, porque está documentada, lo que tú quieras, porque es una persona preparada. ¿Cuántos entendemos eso? Aún dentro de lo secular, ¿cuánto más de las cosas de Yahweh? Tenemos que tomar esta palabra y tenemos que guardar esta palabra sobre nuestros corazones, para que podamos preservar el bienestar dentro de nuestras casas. ¿Cuántos lo entendemos? Esta palabra nos enseña cómo ser mejores líderes dentro de la casa. Esta palabra nos enseña cómo ser mejores personas, cómo ser mejor jefe, cómo ser mejor trabajador, cómo ser mejor todo, cómo ser mejor ministro, cómo ser mejor esposa, cómo ser mejor de todo. Esta palabra nos dice cómo debemos de hacer. Nos enseña, nos muestra cuál debe de ser la labor de cada uno de nosotros. Pero si no la tomamos y si esta palabra no la escudriñamos y no la hacemos nuestra, ¿de dónde podemos tomar los principios para el bienestar de nuestras vidas? Al pueblo de Israel, no simplemente porque al pueblo de Israel se le dio la gran promesa de que iba a ser un pueblo bendecido y que sería delicia delante de todas las naciones. No lo iba a hacer simplemente porque Yahweh estaba cerca de ellos. Lo iba a hacer, e iba a ser bienaventurada esa nación porque guardaban y ponían por principio los principios establecidos de esta palabra. Pero hasta que no los guardaran y no los vivieran y no caminaran en ellos, no iban a ser esa nación que Yahweh les había llamado. ¿Cuántos entendemos eso?
Eso no nos roba que seamos hijos de Yahweh, de que tengamos la paz y el shalom. Pero si queremos influenciar sobre nuestra casa, es necesario que esta palabra esté delante de nosotros en todo tiempo. Amén. Punto número siguiente, con eso termino. Un líder debe de aprender a confiar en aquellos que lidera. ¿Cuántos entendemos eso? En la casa tenemos que aprender a confiar en los hijos, en aquellos que lideramos. Amén. En la persona que trabaja sobre alguien, y con eso quiero terminar, por el tiempo se va muy rápido. El liderazgo significa, vuelvo a repetir, significa creer en la gente que lideras. Siempre hay algo bueno en la vida de las personas, de aquellos que lideras. Yeshua tuvo que aprender a confiar en aquellos que lideraba. Tuvo que aprender a confiar en Pedro. Cuando a Pedro le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Maestro, tú sabes que te amo. Y le dijo: tú tienes palabras de vida eterna. Y le dijo todo esto. Pero principalmente dice que Yeshua habló a Pedro y Pedro le negó 3 veces. ¿Cuántos recordamos de eso? Para nuestros ojos quedó descalificado. ¿Sí o no? Pero nuevamente, después de que Yeshua murió y resucitó, y antes de que ascendiera a la diestra del cielo con el Padre, se vino y se presentó con los suyos, con sus discípulos, y le dijo: Pedro, ¿me amas, Pedro? Y Pedro, si tú quieres, contristado, lo que tú quieras, le dijo: Maestro, tú sabes que te amo. Y por segunda vez: Pedro, ¿me amas, Maestro? Y por último le dijo: Maestro, solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú. Y Yeshua le dijo: Pedro, apacienta mis ovejas. Tenemos que aprender a confiar en otros. Como líderes, como personas que somos responsables de guiar y de enseñar a otros, tenemos que aprender a confiar en la gente que tú y yo lideramos. Si tienes tu propio negocio, tienes que aprender a confiar en la gente que lideras. Tienes que aprender a confiar en tu casa, en aquellos que lideras. Tenemos que aprender a confiar en aquellos que tú y yo lideramos. Por más difícil que sean a veces las situaciones, tenemos que aprender. Si tú eres líder, esposo o esposa, vamos a liderar gente. Tenemos que aprender a confiar. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces podemos decir: me hicieron, me ofendieron. Tenemos que aprender a confiar. Número 1, no todos son iguales. Y tenemos que aprender a confiar en aquellos que vamos a liderar, en aquellos que vamos a guiar. Amén. ¿Cuántos entendemos eso? Y sabes, con esto quiero terminar un punto. Yo sé que todos aquí son papás. Bueno, los que están aquí, ¿verdad? Los varones, sacerdotes. Y me llama mucho el ejemplo. Yo miraba esto antes de la alabanza. La vida de Elí, en Primera de Samuel. ¿Cuántos nos recordamos de la vida de Elí, del sacerdote? Siendo un sacerdote, Elí tenía que aprender a confiar primeramente en Yahweh, a poner la vida de Yahweh, de la vida de sus hijos en Yahweh. Tenía que ser un hombre respetado delante y de influencia delante de toda una sociedad, delante de la gente, porque precisamente era una persona de influencia. Elí era un sacerdote. ¿Cuántos nos recordamos de él? Pero sin embargo, Elí tenía hijos.
Hijos que por los motivos o las consecuencias que sean, tal vez Elí no fue lo suficientemente de influencia para la vida de sus hijos. Porque la vida de esos, de los hijos de Elí, comían de las ofrendas, de lo que traían delante de las ofrendas, de lo que era sacrificado, de eso que era sacrificado delante de la presencia de Yahweh, de eso comían, de eso tomaban delante del altar, y tomaban de las mujeres que venían delante del templo. Los hijos de Elí las tomaban, tenían relaciones con ellas, y la fama de los hijos de Elí se difundió. Y dice que Elí habló a sus hijos, dice: yo he escuchado y ha llegado oído todo lo que ustedes hacen. Y llamó, pero no se mira una gran reprensión sobre la vida de sus hijos. O no se miró una consecuencia o una medida drástica a lo que los hijos estaban haciendo. No fue la suficiente influencia que Elí pudo haber dado a la vida de sus hijos. Mas sin embargo me llama la atención. Vamos al Nuevo Testamento. Lucas capítulo 8. Versículo 40, ¿estamos ahí? Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice, al regresar Yeshua, fue recibido por una gran multitud, porque todos lo habían estado esperando. Y versículo 41, y quiero que pongamos atención en este versículo, dice, y cierto varón llamado Jairo, dirigente de la sinagoga, cayó a los pies de Yeshua y le suplicó que entrara a su casa. Me llama mucho la atención que no era cualquier persona. Jairo era un hombre de gran influencia, de mucho respeto, que conocía la palabra, la instrucción de Yahweh, de un alto rango. Dice que era dirigente de la sinagoga, pero al mirar a Yeshua se echó a sus pies y le pidió que entrara a su casa. ¿Cuántos de nosotros entendemos que hay algo muy importante que Jairo hizo? Un hombre de gran estatus, si tú quieres, dirigente de sinagoga, con una posición muy alta, representante de la sinagoga, si tú quieres, dice que le pidió a Yeshua que entrara a su casa. Algo muy importante que tú y yo podemos rescatar de ahí. Jairo quería que Yeshua entrara en su casa, que obrara en su casa, en la vida de su hija. Porque la petición de Jairo era que Yeshua sanara a su hija. ¿Cuántos de nosotros, como sacerdotes, hemos dejado que Yeshua entre en nuestras casas y en nuestros hogares, para que sea el mismo Yeshua quien tome el control de nuestras casas? De dejar que sea el que obre, de que nuestros hijos le puedan conocer y de que Él pueda obrar en medio de toda circunstancia. Que nuestra familia pueda conocerle. Tenían la palabra, pero necesitaban conocer a Yeshua. Como sacerdotes tenemos que dejar que nuestra casa le conozca a Él. ¿Cuántos entendemos eso? Que conozca a Yeshua. Que sea Yeshua el que tome el control de nuestras casas, de nuestros hogares, de que si hay peticiones dentro de nuestras casas, aflicciones o problemas dentro de nuestras casas, que sea Él el que obre. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a orar por los padres en esta hora. Papá, ¿por qué no te pones ahí de frente donde tú estás? ¿Sabes, papá? Gracias a tu sacrificio, a tu entrega, a tu labor, y principalmente los hijos en esta hora, ¿verdad? Que lo que son tus hijos ahora y el día de hoy ha sido por lo esforzado que siempre ha sido por sacarles adelante, por estar al cuidado de ellos,
por ser esa guía. Sabes que muchas veces uno como hijo no mira las circunstancias que a veces los padres tienen que afrontar, de tener que salir cada mañana al trabajo, de tener que a veces desvelarse, de tener que dar extra veces de sus vidas, de su labor, para poder proveer para los suyos. Un hijo no lo sabe muchas veces. Solamente mamá o papá, que se esfuerza cada día, sabe a veces lo difícil que es de tener que proveer para su casa. Y gracias, papá, por cada mañana a veces levantarte, ser ese hombre esforzado, que a veces sobre tu casa te pueden ver como un roble o como una palmera que no se dobla, pero solamente tú has sabido el sacrificio de ello. Y lo que tú miras ahora de tus hijos es el resultado de tu esfuerzo, de tu labor y tu dedicación hacia ellos. Amén. Y yo quisiera orar. Yo quiero que si todos puedes extender tu mano hacia donde está cada papá o hijo. Si estás al lado de tu papá, abraza a tu papá, ¿verdad? Y vamos a orar por la vida de ellos. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, bendice la vida de cada padre, Padre, en esta hora. Padre, solamente tú conoces a veces los apuros, las aflicciones que cada uno de ellos, Padre, como sacerdote de su casa, ha afrontado, Padre, en esta vida para poder proveer sobre los suyos. El tener que confiar, Padre, a veces muchas ciegamente en aquello que tú le has dado, que aquello que tú has puesto en sus manos. Padre, en los talentos y a veces en los dones que cada uno puede tener, y tener que confiar, Padre, en ellos para poder salir adelante. Padre, bendice la vida de cada padre en esta hora. Que muchas veces, Padre, aunque los vemos fuertes, Padre, como robles, que no se mueven y que no se doblan, solamente, Padre, tú conoces sus corazones. A veces las aflicciones y las preocupaciones, Padre, de cada uno de ellos. Padre, yo te pido que seas tú quien renueve las fuerzas de cada uno de ellos, como las del búfalo. Que seas, Padre, tú, Yahweh, quien les fortalezca cada día y en cada instante. Que seas tú, Padre Yahweh, prosperando la obra de las manos de cada uno de ellos. Que seas, Padre, tú levantándoles, Padre, cuando muchas veces han flaqueado y han caído, y que sus fuerzas, Padre, se han desvanecido. Padre, fortaléceles. Padre, bendice la vida de cada padre en esta hora. Derrama, Padre, de tu paz, de tu shalom, Padre, y ayúdales a poder estar inconmovibles, inmovibles, aún en medio de las circunstancias y de las aflicciones que vienen sobre la casa, sobre el hogar, sobre este mundo. Que cada uno de ellos, Padre, pueda permanecer firme, confiando, Padre, como viendo al invisible. Que de la misma manera, Padre, que Moisés se sostuvo viendo al invisible, que de esa misma manera cada uno de ellos, Padre, pueda permanecer delante de ti, como viéndote a ti, considerando el autor y consumador de nuestras vidas. Padre, bendíceles grandemente, Padre, en el nombre de Yeshua. Padre, gracias. Padre, gracias te damos. Padre, yo bendigo a cada varón y a cada sacerdote en esta hora. Guárdales en el hueco de tu mano, Padre, y llévalos a, Padre, a ser el varón y el sacerdote que tú deseas para sus casas. Renueva y fortalece la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Yeshua, Padre. Padre, te lo pedimos. Gracias, Padre. Gracias. Y todos decimos
Amén. Y así con nuestras manos extendidas, Yavarejeja Yahweh Beis Bereja.